esas son las razones por las que Antauro Humala y el partido Antauro se han declarado ilegal, lo que hace que Antauro Humala no pueda postular a la presidencia de la República. ¿Qué impacto crees que va a tener esta decisión de la Corte Suprema? Bueno, en primer lugar yo creo que es una buena decisión la que ha planteado la Corte, en este caso esta Sala Especial Constitucional. Está unida a la decisión que tomó hace muy poco en relación al Movadef, pero considero que siendo bueno para la democracia, tenemos que esperar de que esta se ratifique en una instancia superior. Tengo entendido que van a apelar. Entonces, es una situación que esperamos que se consume a la brevedad posible, pues él tiene una serie de recursos por delante como para empezar un ejercicio de apelación. Ahora, no es como dicen algunos personajes ligados a él como Roberto Sánchez, que este es un atentado contra la democracia, que es un abuso contra los derechos del señor Antauro Humala. Él, desde que salió de la cárcel, ha tenido un comportamiento muy agresivo contra la democracia. Él se ha comportado infantilmente, amenazando en cuanto espacio mediático había e inclusive político a adversarios y a la amenazando con realizar cosas ilegales, ¿no? Así es. Pero aquí hay un tema que hay que llamar la atención, que de alguna forma este fallo de la Corte Suprema viene a corregir lo que en su momento no hizo el Jurado Nacional de Elecciones. No hay que olvidar que el Jurado Nacional de Elecciones no tachó a la agrupación Antauro por diversos motivos que dio a conocer en su momento el presidente Salas Arenas, ¿no? Entonces, sin ninguna duda. Esto viene a corregir de algún modo esto, ¿no? Viene a corregir y es un motivo para que los congresistas puedan aplicar una sanción constitucional al señor Salas Arenas, porque que el comportamiento de Antauro Humala desde el momento que salió de la cárcel era pernicioso para la democracia. Y además el señor Salas Arenas sabe que en materia constitucional a nivel mundial hay fundamentos de Estado que impiden que los partidos que ejercen violencia o que intentan plantear una serie de elementos contra los derechos humanos, como quitar la libertad de expresión, tomar la señal abierta de la televisión, impedir que la gente ejerza sus derechos políticos o cambiar la Constitución, pues simplemente no pueden continuar teniendo una carrera libre electoral. Pero a lo que a mí me preocupa es que en el Congreso de la República también se tiene que cerrar cualquier vía de retorno de ese señor. Definitivamente en el Congreso hay una norma que quedó como en cuarto intermedio, ¿no? Eso de poner candados a las personas condenadas por homicidio, pero no hay consenso para cerrar la puerta a estos personajes. No solamente eso, mira, en estos momentos hay proyectos de ley que intentan ampliar nuevamente el plazo para que las personas puedan inscribirse para ser parte de una plancha presidencial o ser candidatos a la presidencia de la República. Eso todavía no está planteado. Por otro lado, todas las reglas de juego no están dadas en el Congreso de la República. Entonces, en este interín, donde no se ha ratificado la condena, porque él va a apelar, él todavía no es una persona condenada, él puede apelar en una instancia, en otra y en otra, hasta el Tribunal Constitucional. Entonces esperamos que la Corte... De hecho, tiene un proceso en el Tribunal Constitucional. Claro, pero ahorita lo fundamental es que la Corte Suprema, en la segunda instancia, resuelva a la brevedad, para que se ejecute lo que plantea el reporte. Se cierren los locales partidarios, no haya posibilidad de reinscripción y obviamente los líderes, los dirigentes del partido no estén en ese conjunto de personas sancionadas porque ellos no han tenido nada que ver con el comportamiento específico. Sí, claro, se pone a resguardo, digamos, pero el tema es que hay dos salidas todavía que son una, que él puede ir de invitado. Hay un porcentaje, un 25% para ir de invitado en listas al Parlamento, 20%. Al Senado, ¿no? Entonces ahí hay un camino, pero si en el Congreso se da la ley que impide la postulación a cargos públicos de elección popular a gente que ha cometido esos delitos y que son sentenciados y condenados, entonces ahí ya se cerraría el círculo. ¿Podría ser eso? Se podría cerrar el círculo, por eso te decía que hay una serie de puertas que no se han cerrado en el Congreso. Una es la que de una vez por todas se planteen todas las reglas de juego para el próximo proceso electoral, dentro de la cual está mandar al archivo, por ejemplo, esta propuesta, entre otros, del congresista Bellido, para abrir nuevamente el plazo de inscripción. La llamada ley PUCA, ¿no? Esta ley PUCA es que para los que se quedaron afuera no pueden, y hay algunos candidatos que, bueno, de repente el plazo fue demasiado pronto, por decirlo de algún modo. 12 de julio del 24. Claro, tanto tiempo antes. Para unas elecciones de abril del 26,
parecía un plazo que era pues demasiado previsor, digamos, de algún modo. Así es, ¿no? por eso lo más efectivo es lo que tú estás recordando, que por el lado de la delincuencia, por el lado de aquellas personas que tienen antecedentes penales o que han cometido delitos como los asesinatos, no puedan tener posibilidad de postular. Eso sí sería lo pertinente, porque en el otro caso hay mucha gente que está descontenta en esos momentos con la oferta electoral que tenemos. Por poner un solo ejemplo, alguien que renunció a un partido como Carlos Añaños no tendría la posibilidad de postular por otro partido porque ya quedó fuera. Sí, eso solamente fuera. por poner un ejemplo. Pero ¿no? también Carlos Añaños, que se quedó fuera de Perú Moderno porque renunció, entonces ya no tiene esa posibilidad. Y el otro lado está el propio Bellido, que está haciendo una ley prácticamente que a la larga podría beneficiarlo directamente. O sea, no se podría o no se debería hacer leyes con nombre propio, ¿no? Sin ninguna duda, pero lo que sucede acá es que dentro del conjunto de leyes electorales que están todavía pendientes en el Congreso, no olvidemos que falta una segunda votación para los movimientos regionales, por ejemplo, hay una serie de puertas abiertas que podrían ser utilizadas por aquellas personas que se aprovechan de este desorden para seguir teniendo oportunidad electoral. Por eso, en el camino corto, habrían estos dos elementos. Uno, que la Corte Suprema en la segunda instancia ratifique esta situación. Yo no creo que va a haber en ese sentido mayor problema, pero que lo haga a la prontitud. Y la otra, que el Congreso de la República dé esa ley para aquellas personas que, habiendo cometido una serie de delitos, pues simplemente no puedan tener representación política. Ahora, cambiando un poco de tema, porque es una noticia que se ha sabido en estos días, hoy para ser más exactos, es que Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, ya estaría hablando ante la Fiscalía. Él quiere obtener beneficios, él quiere salir en libertad y quiere aparentemente y entre comillas colaborar. Y estaría diciendo que la elección de la presidenta de la Corte Superior de Justicia, que él avaló, habría estado amañada, que él ahí habría hecho algunos favores con otros jueces, dándole algunas dádivas, prebendas, invitándolos a viajes, a hospedajes en hoteles caros. Entonces, ¿qué podría pasar ahí? ¿Se está abriendo la caja de Pandora en el caso Chibolín? Sí, sin ninguna duda. La prisión preventiva siempre hace que la gente recupere la memoria, ¿no? Sobre todo estas personas que ingresan con ciertos aires. En ese sentido, yo creo que Andrés Hurtado debería hablar de una vez por todas, no solamente de su relación con jueces y fiscales, que no solamente es brindarle un mundo de frivolidad, es conseguir a cambio resultados en los fallos, en los juicios. Como se mencionó desde un primer instante, acá hay un conjunto de políticos, de abogados, de jueces y fiscales, y definitivamente este señor, con el rigor de la prisión, ha decidido hablar. Entonces es conveniente que se acelere también ese proceso para que de esa manera pueda él desentrañar toda esa serie de relaciones perversas que hay en el sistema de justicia y que hace que se orienten los fallos en un sentido u otro. Por un lado, Andrés Hurtado empieza a hablar y, como dices, empieza a recuperar la memoria, entre comillas, ¿no? Y hoy día el Poder Judicial declaró fundada la solicitud de la Fiscalía para la ampliación del plazo por 60 días del levantamiento del secreto de las comunicaciones bancario y la reserva tributario, tanto para Andrés Hurtado como la ex jefa de migraciones Roxana del Águila, ¿no? Del Águila. Ambos están investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias en agravio del Estado. Entonces, se ha ordenado que se remita el registro de sus llamadas del 1 de abril del 2018 al 30 de noviembre del 2019 y del 1 de septiembre del 2020 al 31 de diciembre del 2022, además de la fecha en que abrieron sus cuentas de ahorro, créditos y corrientes, entre otros, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí tenemos que ya se dio, como dije, se declaró fundada la solicitud de la Fiscalía para la ampliación del plazo por 60 días de levantamiento del secreto de las comunicaciones bancario y la reserva tributaria, tanto de Andrés Hurtado como de la ex jefa de migraciones Roxana del Águila, personajes investigados por el presunto tráfico de influencias en agravio del Estado. Y entonces se van a abrir las llamadas telefónicas desde el año 2018, 2019, 20 y 21 de diciembre del 2022. Entonces, aquí tendremos más novedades, porque ¿qué noticias o qué revelaciones se obtendrán de esta medida que
hoy día ya finalmente se aprobó, se declaró fundada esta solicitud. Mira, cuando se veía el tema de los cuellos blancos, empezó también con el levantamiento del secreto telefónico de los involucrados y empezó a generarse una especie de onda expansiva que empezó a demostrar de que había toda una red en el sistema de justicia. En este caso no estaba circunscrito solamente al Callao. En este caso de Andrés Hurtado, indiscutiblemente él tiene nexos empresariales, políticos, judiciales, y según las primeras informaciones o lo que se desprende de las primeras informaciones, no solamente habría fallos judiciales, sino también proyectos de ley en favor de alguien o de algunos sectores. Es decir, se había convertido en una especie de cabildero consumado. Sí, no. Entonces, ¿no? eso va a traer consecuencias terribles que se va a sumar a toda esta crisis de inseguridad que estamos viviendo. Y me gustaría conocer su comentario sobre esto que hemos sabido ayer aquí en Canal N, de boca del canciller, de que el presidente Xi Jinping no va a ir a Chancay a la inauguración presencial del megaproyecto por temas de seguridad. Sí, mira, eso es un reconocimiento de que la situación está mal en el Perú y no es cierto, como dicen algunos voceros del gobierno, de que esa es una situación usual. En el año 2008 vino George Bush y vino también igualito que ahora en plena campaña electoral. En el año 2016 vino Barack Obama, igual estaban a puertas del proceso electoral en los Estados Unidos que ganó Donald Trump, y él vino al Perú y vino Putin, y vino el primer ministro de Japón, y vinieron todos en el año 2016. Ahora en el 2024, al día de hoy no se sabe qué presidentes van a venir, y antes esto era una fiesta, la ciudad estaba embanderada. Se hacían reportajes en los diversos medios de comunicación sobre los países que iban a tener. Nadie niega la importancia de una cumbre como APEC, que va a traer a CEOs de TikTok, de Google, va a ser una oportunidad, una ventana de inversiones, pero esta señal de que el presidente Xi Jinping de China, que no tiene... Hay que aclarar que la inauguración del megapuerto de Chancay no tiene nada que ver, no es parte del programa de APEC, sino pero que sí aprovechar. Dada la presencia de Xi Jinping en el Perú, se aprovecha. De Xi Jinping en el Perú se aprovecha para que asista a la inauguración, que no va a asistir. Claro, mira, ya desluce el hecho de que sea una suerte de inauguración virtual, ¿no? Pues se sabe perfectamente que en este esquema de la ruta de la seda, el puerto de Chancay se iba a convertir en la gran cabecera de playa que iba a tener todo el tráfico. Eso de hecho va a pasar, o sea, el megaproyecto sigue, las bondades del megaproyecto siguen, aquí es el mensaje que se está dando. Por supuesto, sin ninguna duda, y la repercusión, ¿no? Porque la presencia de Xi Jinping como personaje central en una inauguración obviamente tiene prensa mundial. Esto no se trata solamente de un sistema complejo de ingeniería, ¿no? El puerto de Chancay, ¿no? Un bloque portuario, no, se trata de la implicancia geopolítica que tiene en el mundo. Sin duda, es importantísimo. Indiscutiblemente la presencia de Xi Jinping le iba a dar esa trascendencia, podría generar una serie de artículos a nivel mundial, pero el hecho que se haga de manera virtual y el hecho que repercuta semanas antes, también va a tener un efecto en los presidentes, en los otros presidentes. Sí. Dirán, oye, si no pueden ir, algo está pasando en el Perú y mejor no vamos. Bueno, está claro. Muchísimas gracias, Juan Cheput, por su presencia esta noche en